buena, el cual mis padres fui hijos pues 7 años solo en mi casa y mis papás me enseñaron al 100%, todo era para Mauro y así transcurre mi niñez. Siento que fue una niñez, como le digo otra vez, especial, una niñez que cualquier niño puede tener, pero siempre arrastrando cadenas que ahora me cuenta mi madre que mi padre le era infiel desde que yo tenía 9 meses de nacido, y así comienza a trabajar el diablo en mi familia, en mi padre, en mi madre. Comienzo ya a ser un adolescente. Puedo decir que nunca vi a mi mamá tratar mal a mi papá, que nunca vi a mi papá diciéndole nada, ninguna grosería a mi madre, menos maltratarla, pero venía arrastrando cadenas que eran peor, cadenas de maldición. Viene mi adolescencia, mi juventud, y comienzo a ir al colegio. Cuando yo comienzo a ir al colegio y vengo de un pueblo de campo y era un joven de esos que era demasiado inocente, no tenía malicia absolutamente de nada, y comienzo a juntarme con las personas que no tenía que juntarme en ese colegio, y comencé a aprender mañas. Eso era lo que yo venía a hacer en el colegio, nada más aprender mañas, porque mi mamá la luchaba para que yo viniera al colegio, y yo lo que hacía era que ni llegaba al colegio, hacía apuestas con compañeros hasta 2 meses o 1 mes a ver cuál era más valiente sin ir a clases. Siempre salía antes de las 7 de la mañana de mi casa, pero nunca entraba en ese portón de ese colegio. Los compañeros me esperaban para ir a tomar y a fumar y a hacer cosas que no tenía que hacer. Compañeros, en ese colegio lo único que aprendí, el único título que tuve ahí fue que me hice un profesional a la edad de 14 años, ya era todo prácticamente casi ya un alcohólico. Y yo un día me puse a pensar en ese colegio y en una borrachera que me había pegado. Me puse a pensar que qué injusto era yo porque mi madre iba a limpiar pisos en casas, hasta tenía que limpiar, dice una señora, el piso hasta con una lambrina para que ese piso quedara bien limpio, y llegar yo a mi casa había veces llegado borracho, ya se me había bajado la borrachera de todo el día, y mi mamá me decía que tenía hasta los dedos con cortadas de limpiar pisos para que yo fuera al colegio, y un día yo decidí que yo no iba a ir más al colegio, porque yo lo que estaba haciendo era una injusticia con mi madre. Así me salgo del colegio, me voy a trabajar, y yo por un lado lo hice bien porque ya mi mamá no tenía que hacer todas esas cosas para ayudarme, en mí me sentía bien, pero cuando ya yo busqué un trabajo y comencé a trabajar, me sentí liberal totalmente, y yo decía que yo le iba a ayudar a mi mamá y iba a pagar todo lo que yo le he hecho a ella en el tiempo que yo iba al colegio, que yo le iba a pagar a ella todo eso, y que yo le iba a volver de alguna u otra manera, yo le iba a ayudar a ella siendo una persona diferente. Cuando yo comienzo a trabajar y comienzo a ver mis primeros sueldos, se me olvidó que yo tenía que ayudarle a mi mamá. Nunca lo hice. Había veces, en varias ocasiones, mi madre me pedía plata y a mí me dolía darle hasta 500 colones para que fuera a comprar una bolsa de pan, porque en la noche me iba a hacer falta para una cerveza.
transcurre mi vida y yo siento que mi vida comienza a marcarse mi vida más cuando tengo que aceptar que mis padres tienen que separarse porque mi mamá ya no puede vivir con una persona que la ha traicionado tantísimo. Yo siento que ahí comienza a marcar mi vida más y si era un borracho todavía me volví más profesional ahí, siempre con un respeto, algo que me había ocultado desde niño, que era tener miedo a lo que eran las drogas. Y cuando tuve que ver a mi padre que se fuera de mi casa, ahí todo se me vino encima y comencé a ser una persona diferente. Comencé a tomar prácticamente todos los días. Visitaba el parque en el barrio donde vivía y comencé a juntarme con juntas que no tenía que juntarme, compañeros que comenzaron a decirme que probara drogas y que eso no me iba a hacer daño. Yo siempre me daba miedo y un día llegué tan desilusionado a la vida que un compañero me dijo: tome. Y ese día me fumé un puro de marihuana y se me olvidaron todos los problemas. Y esa noche en ese parque descargué todo, por lo menos en el momento que estuve ahí pude descargar todos esos problemas y todas esas cosas tan desagradables que yo sentía que estaban marcando mi vida en ese momento, compañeros. Y ese día el miedo que yo le tenía a eso desapareció. Y al otro día fui al parque, como ahí los problemas cuando yo llegaba a ese parque se me olvidaban. Desde ahí comencé a ser una persona que me volví, ya era un borracho prácticamente. A los 17 años ya yo era casi un alcohólico, o una persona que me hacía falta tomarme una cerveza o un trago todos los días. Y todavía comienzo a mezclar drogas y el alcohol, y llega a otro paso más de mi vida, que era aceptar ver a mi mamá con otro hombre que no era mi papá. Yo llegaba de trabajar y yo todo el tiempo llegaba a trabajar y mi padre ya había llegado primero que yo de trabajar, y él estaba acostado en el sillón. Yo ponía un pie en mi casa y dice mi mamá que era una persona totalmente diferente. Yo pasaba, después llegaba, me bañaba y me metía al cuarto y lo único que hacía era llorar, y no podía aceptar que mi padre se hubiera ido a mi casa. Y el paso más fuerte y algo que terminó de marcar mi vida fue cuando tuve que ver a mi mamá con otra persona que no fuera mi padre. Ese día yo sentí que todo se me había venido encima, y si ya era un borracho y si ya prácticamente era un drogadicto, ese día deseaba que hubiera más cosas para poder descargar ese dolor que yo sentía en mi corazón. Cuando ese dolor que yo sentía tan grande en mi corazón, cada día lo fui dejando más, y llegó al colmo que yo a mi mamá todo el tiempo le había querido, le había respetado muchísimo, y yo a mi mamá llegué al colmo de sentirle odio. Y yo a mi mamá llegar ella y levantarse, hacerme el desayuno para irme a trabajar y el almuerzo, y yo calladitico me levantaba más temprano y hacía mi desayuno porque ya me daba asco mi mamá. Yo a mi mamá llegué a sentir un odio tan grande que mi mamá a mí me decía algo, o mi mamá a mí me iba a abrazar, y yo voy a ver qué motivo hacía para irme, porque ya me daba hasta asco. Donde era el mayor de mis hermanos, y mi otro hermano sí muy pegado a mí, y todo el tiempo me decía que por qué tenía que pasar eso, que por qué mi papá no estaba en la casa. Y yo no sabía ni yo por qué pasaban las cosas, y tenía que buscarle solución a darle una respuesta a mi hermano. Y así fue transcurriendo el tiempo, y yo cada día una persona más impotente,
una persona machista, una persona que tenía que descargar el odio en alguna persona, que salía a tomar y aparecía una muchacha por ahí y yo tenía que descargar el odio que yo sentía en mi corazón con esas personas que no tenían ni sabían por qué eran las cosas que estaban pasando. Para mí estar hoy con una mujer y al ratico estar con otra, para mí era un placer, porque el odio que yo sentía por mi madre y el dolor que era tan grande que había en mi corazón, yo no podía hacer a esas personas. Tuve novias, muchachas buenas, y yo siempre las veía como un objeto, porque el dolor que yo sentía contra mi madre era lo único que podía descargar, era odio, resentimiento, y esas personas, contra esas personas transcurre el tiempo, tengo una relación y era lo mismo, era como un objeto nada más. Y la muchacha me decía: Mauro, tenemos que cambiar, tenemos que dejar de ir a los bares porque todo el tiempo era un problema. Yo salía con ella de mi casa y nunca regresaba con ella. Yo todo el tiempo estaba viendo a ver quién otra mujer llegaba para irme de una vez. Era algo tremendo, era un odio, una desesperación tan grande que sentía yo, que yo estar con una mujer y al ratico me encontraba un poco de amigos y ponerme a mal, para mí era una satisfacción grande que había. Fracaso en esa relación y ya Dios comienza a tratar un poco conmigo, y ya comienzo yo a acostumbrarme a ver a mi mamá como una persona que no era mi madre, y comienzo a asimilar las cosas, y ya desde ahí Dios comenzaba a hacer un trato conmigo. Llego un día en un bar ahí a Miramar y voy a tomarme una cerveza con un amigo, y ese amigo agarra el teléfono y me dice que va a llamar a una amistad de él para que nos acompañe a tomarse una cerveza. Y yo lo único que le dije fue: ¿y tiene plata para que invite? Porque las mujeres que andaban conmigo las tenía como un objeto, y me gustaban las mujeres que tuvieran plata para que me invitaran y así disfrutar, porque todo el daño que yo le pudiera hacer para mí era una alegría. Y las palabras que yo le dije a ese hombre en esa noche fue: ¿tiene plata para que invite, o si no, que mejor ni venga? Y dice: no, es una muchacha pura vida. Y me dice: yo creo que sí. Digo yo: bueno, está bien, entonces llámela, porque si tiene plata hoy hay que pegar la fiesta de una vez. Esa noche llegó esa mujer a ese bar, y ya ahí Dios comenzó a tratar conmigo, porque esa noche llega esa mujer a ese bar, pero en mi corazón había algo, pero era tanto el dolor que yo sentía en mi corazón que no me dejaba ser feliz de ninguna manera. Esa noche llega esa mujer a ese bar y me la presentaron, ese amigo me la presentó, y a mí me interesó más la cerveza que yo me estaba tomando que esa mujer. No me interesó para nada. Ya se fueron, la muchacha le dice que lo deja, que si lo va a bajar a la casa, y el chaval le dice que sí. Digo yo: no, tranquilo, yo me voy a quedar echándome el zarpe. Y esa mujer va y deja a ese amigo hasta la casa y se devuelve. Yo me quedé tomando la otra cerveza. Cuando yo salgo del bar, que estaba así sobre la carretera, ese bar estaba a 250 metros de mi casa, y yo voy saliendo, me tomo la cerveza, voy saliendo de ese bar, cuando va pasando la muchacha en el carro de ella, y me dice: ¿lo llevo a su casa? Y yo le dije que sí, que estaba bien, estaba a 300 metros. Caminó 100 metros sobre la calle y había que doblar a una urbanización, y yo le dije: eran 300 metros, no tenía por qué llevarme. Y no sé por qué ese día intercambiamos teléfonos, y sentí que primera vez que sentía algo diferente por una mujer. Digo yo: qué bonito debe ser tener una amistad con esa muchacha. Pero nada más. Para no ser muy largo el cuento, ya Dios, como le vuelvo a repetir, ya comenzaba a tratar conmigo. Y esa noche fue una de las noches que hoy le doy gracias a Dios. No sé por qué Dios